dos partes me parecieron bien interesantes. La primera es que se ha hecho un análisis sobre los efectos sobre el empleo y la producción a nivel de productos específicos, cosa que es bien difícil de hacer porque los datos usualmente es a través del sector extractivo. En el caso de Perú hemos trabajado 11 productos específicos, donde están cobre, gas natural, petróleo, plata, zinc, etc. Esa es la primera novedad. Y la segunda es que se ha hecho un análisis, se ha hecho dos metodologías distintas. Una a nivel de esta matriz, los efectos de producción y empleo, y la otra a nivel de espacios geográficos, es decir, cuál es el efecto de los centros mineros de estos productos sobre zonas que están cercanas y lejanas a esos centros. El análisis en ese caso se hace en términos del empleo, cuáles son los efectos del empleo. Y las dos metodologías, lo interesante es que te dan los mismos resultados en ciertos aspectos, ¿no? El aspecto que es común a ellos es que tanto los efectos multiplicadores como el efecto de empleo, como el análisis espacial, te dice que los centros mineros de estos productos crean trabajo en el sector terciario, pero de actividades informales, más que actividades formales. Ese es lo común, ¿no? Pero ya cada metodología tiene adicionalmente otros aspectos. La metodología de la matriz, que es a nivel nacional, tiene efectos, digamos, variables en función de los productos, que es la novedad. Usualmente teníamos el conjunto, los 11 y otros más productos mineros estaban agregados, no sabíamos qué significaba el agregado. Y ahora vemos que el agregado implica una gama de variabilidad de efectos de empleo y de producción. En el caso de hierro, que es el valor más grande, es 2.5, y en el caso de oro, que es uno de los principales metales, oro y cobre, es 1.3, casi el doble en términos de magnitud. Igual también tiene la cuestión del empleo, ¿no? los valores del empleo, ¿no? Y la otra, digamos, otro elemento de la primera metodología es que también te habla sobre el tipo de demanda, qué tipo de calificación tiene la mano de obra. Usualmente los productos mineros sí demandan mano de obra de alta o mediana calificación, ¿no? Y también salen ese tipo de resultados. Bastantes recomendaciones, ¿no? La primera, que tiene que ver con lo que estamos acá en el workshop, es que tenemos que enfatizar los eslabonamientos. Hacia atrás, adelante, lo que en la literatura se llama local content, contenido local. Eso ayudaría a expandir los efectos de los 11 productos, ¿no? Y la segunda, que es la que yo trato de enfatizar mucho más, es que si por diferentes razones, porque digamos es difícil crear todas estas eslabonamientos hacia adelante, hacia atrás, es difícil crear contenidos locales, es difícil hacer expansiones en el área de ciencia y tecnología, porque es complicado con todo lo que estamos viendo acá en el workshop. Todavía hay una salida adicional que justamente te provee los recursos, las industrias extractivas, que como el gobierno pone bastantes impuestos, ¿no? Bastantes entre comillas, esos recursos también pueden ser utilizados en crear desarrollo en las zonas, en el caso de Perú, que son la mayoría de regiones que tenemos centros mineros. Y ese es un elemento que sale también del estudio, de que los efectos de ingreso de los multiplicadores se amplían bastante una vez que tomas en cuenta los ingresos generados por las industrias extractivas. Realmente esto de desarrollo, esta última parte, o sea, cuando yo digo crear desarrollo en las zonas rurales, hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es formando clústeres. No necesariamente la única, pero digamos es una alternativa.
Pero para desarrollar clúster, que es otro tema que yo conozco, he hecho un libro sobre clúster también, es que se necesitan muchas condiciones que, digamos, muchos de los países de América Latina no la tienen. Justamente una de las preguntas que se hicieron en el workshop fue cómo van a ser los contratos entre las empresas, digamos, de las industrias extractivas y los nativos que quieren desarrollar. Y esos contratos, si no se hacen bien, o lógicamente van a tener problemas. En el caso de clusters, no hay contratos. Y porque no hay contratos, se basa en la confianza que existe entre las empresas, cosa que América Latina no tiene entre los empresarios. Si no hay confianza entre la gente, el clúster no va a funcionar. Es una cosa bien importante en todos los clústeres que tú analizas a nivel mundial, que las relaciones de confianza evitan o reducen los costos de transacción ligados a los contratos. Y eso es algo que, ya por eso es que yo no te he dicho clúster, porque me parece que todavía no estamos en esa etapa de desarrollo, pero sí se puede hacer otro tipo más, lo que se llama relaciones de mercado, más que a través de clúster.